Hola, queridos amigos y hermanos. Nuevamente estamos a través de estos videos, gracias a Dios, compartiéndoles una maravillosa porción de su palabra, con el único fin, como siempre te lo he reiterado, de que crezcamos en el conocimiento de la verdad de las Escrituras, de la verdad de la palabra de Dios, la cual es la que nos hará libres, queridos amigos. Y el día de hoy, como es costumbre, le hemos puesto un título al mensaje. El título es Lo que debe hacer un verdadero siervo de Dios. Te lo voy a volver a repetir, el título es Lo que debe hacer un verdadero siervo de Dios. Hoy en día voy a traer un mensaje que quizás para muchos es relevante, para otros no lo es tanto. Pero lo importante no es lo que es relevante para mí o para nosotros como personas, sino lo que nos enseña la palabra de Dios, es por lo cual debemos guiarnos nosotros. No sé si has escuchado las llamadas cartas pastorales que escribió el apóstol Pablo. Estas cartas son Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Así se llaman cartas pastorales, porque en ellas se nos enseña cómo se debe dirigir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cómo se debe dirigir un ministro del Señor Jesucristo y cómo debe dirigir a la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros como ministros, como siervos, entiéndase pastor o líder, al frente de una congregación, no debemos ni debemos pretender inventar o tomar nuevos métodos que nos da el mundo, nuevos métodos de filosofías de hombres, sistemas empresariales de crecimiento para atraer a las personas en la iglesia. No debemos hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra de Dios, en cual el Dios Todopoderoso nos da las instrucciones a través del apóstol Pablo de cómo debemos dirigirnos como pastores, como líderes, como ancianos dentro de la iglesia de Jesucristo. Y esto que aclaro, quiero que quede muy claro que la iglesia no es de nosotros, no es del pastor, no es del líder, la iglesia es de Jesucristo, porque Él la compró con su sangre preciosa. Simplemente aquel que está al frente de la congregación, si es que lo llamó nuestro Dios y lo puso como pastor, como líder, como anciano al frente de ella, es un administrador que en su momento dará cuentas al príncipe de los pastores de cómo fue que cuidó y trató su iglesia, a Jesucristo. Y es algo muy importante. Entonces quiero hablarte acerca de un tema que muchos, te digo, consideran importante, otros no tanto, y para muchos no es relevante. Pero yo veo a través de las Escrituras que es muy importante. El apóstol Pablo en una ocasión a los Gálatas, en Primera de Gálatas versículo 10, dijo estas palabras: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10, Nueva Traducción Viviente. Te voy a estar leyendo versículos en la Nueva Traducción Viviente porque veo que están de una manera más sencilla para que lo entiendan muchos, que quizás se les complica en la Reina Valera con palabras que no comprenden. Pero a través de la Nueva Traducción Viviente, es una traducción, te digo nuevamente, donde podemos comprender más fácilmente las Escrituras. Y te lo voy a leer. El apóstol Pablo dijo: queda claro que no es mi intención ganar el favor de la gente. El apóstol Pablo estaba dejando, como dice la Escritura, claro el punto en su vida, que no era ganar el favor de la gente, sino el de Dios. Y que tampoco era su objetivo agradar a la gente, sino no sería siervo de Jesucristo. Creo que el buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Esta escritura de Primera
capítulo de Gálatas, versículo 10, no necesita una interpretación esotérica ni de ningún tipo, ¿verdad? Se entiende claramente lo que dice. El apóstol Pablo está diciendo, yo no quiero ni busco que las personas me den su favor, ni busco que la gente se sienta agradada conmigo, sino busco agradar a Dios y el favor de Dios. Porque si yo buscara agradar a las personas, no sería un siervo de Cristo. De esto es lo que quiero hablarte. Un verdadero siervo de Dios no busca agradar a las personas, no busca el favor de las personas. Y no estoy diciendo que va a tratar mal a las personas o se va a apartar de ellas. No, simplemente el apóstol Pablo está dando un contexto acerca de lo que él hace y habla como ministro, como pastor, como apóstol, como maestro de la grey. En su intención nunca es diluir el mensaje de la verdad, de la palabra de Dios, para quedar bien con las personas y que las personas miren que él es un pastor o un maestro o un apóstol, como lo él era, que buscaba quedar bien con las personas a través de lo que él hablaba o enseñaba. Nunca dijo, esa es mi intención, ni es lo que yo pretendo. Y eso es algo que debemos entender todos los que se dicen ministros, pastores, maestros de la grey. No debemos pretender buscar agradar a las personas, sacrificando el mensaje de la verdad, sacrificando el contenido puro de la palabra de Dios y queriendo dar mensajes agradables a los oídos de las personas. El apóstol Pablo nos deja claro que no es su intención ganar el favor de la gente, sino el de Dios. Y ese debe ser la intención de cada uno de los siervos de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser el objetivo: agradar a Dios y no a las personas. Pero tristemente hoy en día parece ser todo lo contrario. Parece ser todo lo contrario a lo que el apóstol Pablo está dejando como una indicación para que también nosotros, como siervos del Señor, la tomemos y entendamos que debemos buscar el favor de Dios y nuestro objetivo debe ser agradar a Dios y no a la gente. Hoy en día, en muchos lugares, muchos ministros, muchos pastores, muchos maestros, lo que buscan es agradar a las personas. Su objetivo es agradar a la gente. ¿Para qué? Para atraerlas a la congregación, para atraerlas al templo, al lugar de reunión. Pero tenemos claro que en estas cartas pastorales que el apóstol Pablo nos deja, que son primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, él ya nos dio cómo se debe hacer las cosas dentro de la iglesia, cómo usted, ministro, pastor, se debe dirigir dentro de la iglesia. Y sé que muchos dirán, bueno, ¿usted qué se cree para andarle diciendo a los pastores cómo se deben dirigir? Pues soy un siervo del Señor, soy un hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero. Y muchos tienen una idea muy equivocada que a los pastores no hay que decirles nada, no hay que referirse a ellos de ninguna manera, que solamente Dios puede hablarles a sus vidas. Pues fíjese que sí, les está hablando Dios a sus vidas a través de otros siervos, a través de su palabra. Les guste a algunos o les desagrade a otros. Pero la realidad es que los pastores necesitan también que alguien les hable, les diga, muchas veces en cosas que están incurriendo de una manera equivocada. Muchos hoy en día, como te digo, pastores y ministros, buscan en cosas del mundo, cosas atractivas que agradan a la gente para meterlas en la iglesia y así agradar a las personas. Y dicen ellos, es que esto lo hacemos, lo implementamos para agradar a las personas y vengan a los pies de Cristo, dicen ellos, ¿verdad? Pero pues eso no es válido delante de nuestro Dios, porque si no, nuestro Señor nos hubiera dejado claramente instrucciones dadas a través de su palabra, que tuviéramos que buscar otros métodos, sistemas
para poder atraer a las personas, pero no. Lo único que Él nos dejó es que prediquemos la palabra de Dios. La gran encomienda dice que vayásemos y enseñemos las buenas nuevas de salvación, que prediquemos la palabra de nuestro Dios y hagamos discípulos y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 en el versículo 15 le dice esto al joven pastor Timoteo. Una instrucción que usted y yo, siervos del Señor, debemos seguir al pie de la letra y debemos buscar en nuestras vidas también. Si es que verdaderamente queremos agradar a Dios, esto es lo que debemos buscar, lo que Pablo le dijo en 2 de Timoteo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Fíjate lo que Pablo le dijo a Timoteo en esta carta. Pablo le estaba hablando a Timoteo, viéndolo ya como un pastor joven que necesitaba ser instruido. Y estas palabras también son para todos los siervos del Señor hoy en día, para todos los pastores y maestros, para todos los líderes. El apóstol Pablo nos está diciendo que nos presentemos delante de Dios y recibir su aprobación, que nos esforcemos para poder presentarnos delante de Dios y recibir su aprobación. A los Gálatas, ¿qué les dijo? Yo no busco la aprobación de la gente, no busco, ni es mi objetivo agradar a las personas. Lo vuelve a decir a Timoteo en 2 de Timoteo. El apóstol Pablo le dice, procura, esfuérzate. Cuando le está diciendo él, esfuérzate, le está diciendo que se ponga todo de su parte, todo lo que esté a su alcance, para poder presentarse delante de Dios aprobado. El apóstol Pablo nunca le dijo a Timoteo, esfuérzate para ser el más popular de los pastores, Timoteo. Esfuérzate para ser el más famoso de los ministros, Timoteo. Esfuérzate, Timoteo, para ser el más carismático de todos los pastores. Jamás le dijo, esfuérzate, Timoteo, para que tengas la iglesia más cómoda y atraigas a las personas por medio de la comodidad que hay en ella. Jamás. Ese punto y estos puntos eran verdaderamente sin importancia. Lo que Pablo le dijo, esfuérzate para que te presentes delante de Dios y recibas su aprobación. Eso era lo más importante. Sé un buen obrero, le dijo, sé un buen siervo, sé un buen pastor, Timoteo. Alguien que no tiene de qué avergonzarse. Eso debemos buscar nosotros. No debemos de buscar de qué no avergonzarnos delante de las personas. No importa, muchas veces el ministerio pastoral, hermanos, no es un ministerio de estar debajo, como dicen vulgarmente, de la palmera en una hamaca con un coco, que nos esté pegando la brisa del mar. Bueno, ya soy pastor y nadie me debe criticar, nadie me debe juzgar, todos me deben de apoyar, todos me deben de querer y todo lo que yo diga lo deben de aceptar como una verdad. No es así, hermanos. Si alguien le dijo o usted piensa, querido siervo del Señor, que ser pastor es estar en las mieles de la vida, pues se equivocó, porque las escrituras nos enseñan realmente que el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, no estuvo de esa manera. Él dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no le harán al árbol seco?, ¿verdad? Refiriéndose a los demás seguidores, creyentes, incluyendo pastores que buscaban agradar al Señor Jesucristo. Si al Señor Jesucristo le pusieron una corona de espinas y caminó rumbo al Gólgota cargando una cruz ensangrentado, totalmente golpeado, con sus músculos expuestos por los latigazos que le habían dado, fue burlado, traicionado por uno de sus miembros, de sus 12 apóstoles, que se llama Judas Iscariote. Hermano, usted debe entender algo muy claro, siervo de Dios, pastor y maestro, líder, que usted no es la excepción. Así como el apóstol Pablo fue traicionado y fue abandonado,
cuando fue encarcelado en los últimos momentos de su vida, también el ministerio pastoral hoy en día no ha cambiado. El que enseña la verdad, el que quiere agradar a Dios realmente, va a sufrir todas esas calamidades en su vida. Pero aquel siervo, se puede decir entre comillas siervo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo deja claro en Gálatas 1:10 que aquel que quiere agradar a la gente no es siervo de Jesucristo, aunque él lo diga, aunque lo aparente y aunque mucha gente lo siga. No es siervo de Jesucristo, porque aquel que busca agradar a las personas antes que a Dios y compromete la palabra de Dios para poder agradar a las personas, ese no es un siervo de Dios. Simplemente es una persona que busca tener seguidores para sí mismo, pero no es un siervo de Dios. Porque la Escritura lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10. No es un siervo de Jesucristo, y lo debemos de entender muy bien, queridos hermanos. El apóstol Pablo dijo a Timoteo que no tengas de qué avergonzarse, Timoteo, y que explica correctamente la palabra de verdad. Por eso se debía esforzar Timoteo por, primeramente, presentarse delante de Dios aprobado, por ser un buen obrero y por no tener de qué avergonzarse. Y número 4, que explica bien la palabra de verdad, que explica bien qué es, que enseña bien la palabra de verdad. ¿Y cómo vamos a enseñar bien la palabra de verdad nosotros, los siervos, los pastores, los maestros, los líderes? Estudiando el libro psicológico de fulano de tal, ¿verdad? O estudiando los 5 pasos para un crecimiento empresarial provechoso. No, hermanos, no vamos a crecer en el conocimiento de Dios si no estudiamos la palabra de Dios, absolutamente. Libros, claro, de hombres de Dios que a través de su testimonio del tiempo han dado que son siervos de Dios, que no buscan agradar a las personas, ¿verdad? Porque hay muchos también que escriben libros que dicen, como un tal Joel Osteen, te lo digo porque es la verdad y tengo que decírtelo, este Joel Osteen simplemente busca agradar a las personas. Dice él que tiene un libro que se llama Tu mejor vida ahora y te enseña cómo ser un hombre exitoso, ¿no? Hablando económicamente y materialmente. Eso no es lo que Dios nos enseña. El apóstol Pablo no era un Joel Osteen, no era un Dante Gebel, no era un Cash Luna, no era un Guillermo Maldonado y muchos más que andan por ahí, ¿verdad?, disfrazados de siervos del Señor. Él era un hombre genuino, verdadero, dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. No era un hermanito de cristal que a la primera que le decían algo se quebraba y ¡ay! Me están diciendo cosas los hermanos, pobrecito de mí. No, el apóstol Pablo sufrió muchas cosas y vemos un hombre firme hasta el final. Hoy en día, tristemente, muchos hombres, pastores, ministros del Señor, líderes, tristemente se la pasan quejándose, es la impresión que dan a través de las redes sociales, quejándose de que pobrecito de mí, cómo me critican, pobrecito de mí, la gente me abandona y se va de la iglesia, no aprecia lo que yo hago. O sea, hermano, por favor, déjese de estarse quejando, déjese de estarse tirando al piso para que lo levanten, deja de andar poniendo su foto y diciendo soy pastor y con humildad lo digo. Y acuérdese que el peor orgullo que puede tener uno es decir que es humilde. La peor persona más orgullosa es aquella que dice que es muy humilde. O sea, ahí está el orgullo ya, en decir que es muy humilde. Entendamos algo, hermanos. Nosotros somos siervos del Señor. Vamos a sufrir penalidades como la sufrió Pablo, como la sufrió Pedro. No somos la excepción. Si nuestro Señor Jesucristo le fue de una manera terrible, fue traicionado, como te lo dije hace rato, y fue abandonado en la cruz. Cuando Él estaba ahí, solamente estaba su madre, algunas mujeres, y Juan, el discípulo amado, y todos los demás que lo habían seguido, se habían ido. A mucha gente ayudó, a mucha gente sanó, pero no estaban ahí. Y eso no lo detuvo a nuestro Señor, ni tampoco al apóstol Pablo. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo, este pastor joven: Timoteo, tú procura agradar a Dios y no procures buscar la aprobación de los hombres. Procura presentarte como un buen obrero del Señor, un buen esclavo de Dios.
Eso es lo que estaba diciendo cuando Pablo habla de servirle al Señor, de ser un esclavo del Señor, obediente. ¿Cómo es un esclavo? Obediente, sin quejarse, sin decir, ay, otra vez tengo que hacerlo yo, otra vez voy a tener que limpiar la iglesia yo. Bueno, hermano, pues si usted es el pastor y la iglesia, usted tiene un llamado genuino del Señor, pues usted va a limpiar la iglesia. Si no hay quien la limpie, no se va a andar quejando y diciendo, ay, nadie limpia la congregación. Usted la va a limpiar. ¿Por qué? Porque usted tiene la pasión, usted tiene el llamado, usted tiene el amor por eso. ¿Qué necesidad tiene de tirarse al suelo para que lo levanten? No, agrade a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Por eso sí, esfuércese, esforcémonos por explicar correctamente la palabra de verdad. Y como te lo digo, no lo vamos a conseguir leyendo libros de psicología, ni escuchando a empresarios que dan 7 puntos o los mejores métodos para el crecimiento empresarial. Eso no se va a lograr de esa manera. Se va a lograr escudriñando la poderosa palabra inerrable de nuestro Dios, la cual tenemos en las Escrituras, en la Biblia, hermanos. Por eso procure usted esforzarse. No sea como los que dicen ser siervos del Señor y comprometen todo el mensaje de Dios y no hablan ciertas cosas y lo único que quieren hacer es hablar lo que las personas quieren oír. Acerca de esto, Pablo también le habló a Timoteo y le advirtió algo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 5, hermanos amados, le vamos a dar lectura y dice de esta manera: en presencia de Dios y de Jesucristo, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, te pido que no lo dejes esto para mañana ni para después, sino ahora mismo, Timoteo, que tomes cartas en el adulto. Le estaba diciendo Pablo, predica la palabra de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Predica la palabra de Dios. No le estaba diciendo implementa nuevos métodos, Timoteo, cuenta chistes, dales las mejores anécdotas, diles los mejores palabras motivadoras del momento a la gente. No, predica la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer un verdadero siervo de nuestro Dios? Predicar la palabra de Dios, nunca comprometerla, nunca diluirla, nunca contaminarla con filosofías de humana sabiduría, nunca contaminar la palabra de Dios con psicología humana, nunca contaminar la palabra preciosa de Dios que nos debe ser suficientes, hermano, con métodos empresariales de crecimiento multinivel. Jamás debemos hacer eso. Pablo le dijo, predica la palabra de Dios, Timoteo, te lo pido encarecidamente, te lo pido de una manera, te lo pido, te lo estoy diciendo, hazlo, Timoteo, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, corrige ¿a quién? Pues a los miembros de la congregación. Reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Eso es lo que debe de hacer un verdadero siervo de Dios. Prepararse, estar preparado, sea el tiempo oportuno o no. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena, ¿qué? Buena enseñanza. Algo muy importante que tenemos que darle al pueblo de Dios, los pastores, los ministros, los líderes, los ancianos, los maestros. Buena enseñanza, una enseñanza basada en ¿qué? En la palabra de Dios, sin comprometer el mensaje que Dios ya nos ha dado a través de sus palabras en la Escritura, en la Biblia. Queriendo agradar a las personas jamás debe ser nuestra meta ni nuestro objetivo. Si tenemos que hablar del homosexualismo, hablarlo como Dios lo ha puesto en la palabra. Si tenemos que hablar de la fornicación, del adulterio, hablarlo. Si tenemos que hablar de los mentirosos, de los maldicientes, de los ladrones, tenemos que hablarlo, de los falsos obreros, de los falsos profetas. Si tenemos que hablar de los lobos rapaces, de los falsos apóstoles, hablarlo tal y cual está en las Escrituras, sin querer agradar a las personas, sino presentándonos, como le dijo a Pablo a Timoteo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que enseña bien la palabra de verdad. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, en el capítulo 2 de 2 de Timoteo,
Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5 esto: en presencia de Dios y de Cristo, lo estaba poniendo por testigos, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo, Timoteo, le dijo Pablo, en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Fíjate, Pablo usa estas palabras, la sólida y sana enseñanza. ¿Cuál es la sólida y sana enseñanza? Pues la que se da a través de las Escrituras, con un contexto correcto, de una manera correcta. ¿Sin qué? Sin adulterarla, sin diluirla, sin contaminarla. De una manera, le dijo Pablo a Timoteo, que no van a querer las gentes más la sólida y sana enseñanza. ¿Qué van a seguir? Dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Qué va a llegar el tiempo? Que van a buscar maestros conforme a sus deseos. Y la gente lo que está buscando es maestros que hoy en día abundan por todos lados, que se llaman siervos de Jesucristo, que buscan agradar a las personas con sus palabras. Y estos van a buscarlos. ¿Por qué? Porque dicen lo que ellos quieren oír. Ellos no quieren oír que Jesús le está diciendo sed santos porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Ellos no quieren escuchar que la paga del pecado es la muerte. Ellos no quieren escuchar que horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ellos no quieren escuchar que nuestro Dios no tendrá por inocente al culpable. No, eso no queremos oír. Queremos oír otras cosas, que nos digan que Él nos ama tal y como somos, que no importa cómo vivamos y pensemos, que podemos creer en la psicología metafísica, en el esoterismo y todavía decirnos que somos hijos de Dios. No importa si practico el homosexualismo o soy lesbiana o soy lo que sea, un ladrón, un mentiroso, un charlatán, un embaucador. No importa. Lo que importa es que Él nos ama. Eso les gusta oír y se mueren por oírlo y van a ir a buscar maestros. Llegará el tiempo, Timoteo le dijo, que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Qué van a hacer? Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿Qué les gusta a la gente? En una ocasión, hermanos, hace muchos años, cuando yo comenzaba, pues también pensaba que predicar de una manera bien fuerte, no gritando y haciendo voces y como una actuación y haciendo como si fuera una metralleta. No, hermanos, yo les digo. Y sin leer mucho la Biblia, era lo correcto. Y fui a un lugar y prediqué de esa manera y la gente me dijo a mí, ay, así nos gusta, hermano, como usted predica, así nos gusta. No nos gusta que nos traigan por la Biblia. O sea, que habían ido otros que les estaban enseñando la Biblia y les decían, hay que leer fulano capítulo, fulano versículo. Eso no les gustó. Lo que ellos querían era alguien como yo, que en ese momento así era yo. Predicaba gritando, haciendo voces, cambiando hasta el aspecto de la cara, manipulando, pues en pocas palabras, aunque yo no era mi intención, pero se manipulan las emociones. Y la Biblia, por un lado, nomás leía un versículo y decía todo lo que se me ocurría. Y a la gente le gustaba, hermanos. Y ahora me doy cuenta que en realidad no estaba hablando nada de lo que Dios dice en su palabra, sino lo que yo pensaba que era correcto. Y mucho de lo que yo pensaba que era correcto estaba totalmente equivocado. Y así están muchos hoy en día rechazando la verdad. Irán tras los mitos, les gustan más los mitos. Les gustan más ese tipo de predicadores, ¿verdad? Que son, ellos dicen, llenos de Dios, ¿verdad? Un hombre que grita mucho y hace un buen show, le dicen, ese es un hombre de Dios. Un hombre que siempre te está hablando de amor y no importa de lo que hagas y que dice, no juzguéis. Ese es un hombre de Dios. Pero viene un hombre que se preocupa por estudiar la palabra, por enseñarla correctamente, como Pablo le dijo a Timoteo, y lo tachan de un hombre falto de amor y contencioso, que nomás busca problemas y contiendas, ¿verdad? Porque la gente, mucha de ella, no busca la palabra de Dios, no quiere la sana enseñanza, la sólida enseñanza, sino que quieren oír mitos.
Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en muchas iglesias, en muchos lugares. Hay muchos que se dicen maestros, dice Pablo, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros. ¿Qué se entiende maestros? Pues líderes, pastores, que hablen lo que ellos desean oír. Hay gente que sale de una iglesia donde había gran pantalla, cámara de humo y luces de colores y se bailaba reggaetón cristiano y wow, qué padre, ¿no? Dios está aquí. Pero algo no le gustó y se va. Pero busca otra iglesia donde también haya gran pantalla, cámara de humo y haya luces de colores y una gran banda, ¿no? Donde pasen 1 hora, 2 horas en la música y bien emocionados, y la palabra de Dios 15 minutos, ¿verdad? Eso es lo que les gusta. Y si se vuelven a ver algo que no les gusta, o que no los tomaron en cuenta, o que les sacaron la lengua, o se les pasó saludarlos, como son hermanos de cristal, se quiebran. Ya me voy de esta iglesia porque no me saludaron, me sacaron la lengua y vámonos a buscar otra iglesia. Pero qué casualidad, nunca buscan una iglesia donde se hable la palabra de Dios correctamente, sino buscan esos lugares donde parecen clubes sociales muy cómodos, ¿verdad? Tristemente, que tengan esas cámaras de humos, que le aticen duro y duro y duro a la música, que bailen reggaetón cristiano y que a todo le digan en alas del amor, no juzguéis, y que nadie diga nada acerca de nada, ¿verdad? Eso para ellos es la iglesia correcta donde se habla de Dios, pero no es la iglesia de Cristo, no es la iglesia bíblica, no es la iglesia que el apóstol Pablo formó ni la que Timoteo iba a dirigir. Si usted quiere saber cómo dirigir su iglesia y realmente si está haciendo las cosas como Dios quiere, lea 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, y se va a dar cuenta si realmente lo que usted está haciendo es lo que Dios aprueba o desaprueba. Si usted lo que está buscando es agradar a las personas como pastor o líder, o está buscando agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, dijo el apóstol, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero, le dijo Pablo a Timoteo, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. O sea, no porque todos se desvíen, Timoteo, y metan todo esto que el mundo les ofrece a la iglesia, tú también lo debes de hacer. No, tú mantente tu mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor, Timoteo. A eso es a lo que muchos pastores hoy en día no lo quieren pasar, no quieren sufrir nada. Por eso te digo que miro tristemente a través de las redes sociales cómo muchos que se llaman pastores se la pasan quejándose, aunque no ponen ahí, me estoy quejando, no, pero ponen cosas como, es que la iglesia no valora lo que hace el pastor, es que la gente lo critica, no le invita tacos al pastor, no le invita una coca. Por favor, hermanos, ¿qué es eso? No fuimos llamados a agradar a las personas, no fuimos llamados a caerle bien a todos. Dice un dicho aquí en nuestro México, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Significa que no todas las personas les vamos a agradar. Y no nos debemos mortificar ni frustrar por eso. Nosotros hemos sido llamados a agradar a Dios, a presentarnos delante de Dios como buenos obreros que no tienen de qué avergonzarse y que trazan bien, enseñan bien la palabra de verdad. Si somos siervos del Señor, eso es lo que debe hacer un verdadero siervo de Dios. Buscar agradarle a Dios. Ese sí debe ser su objetivo, hermano amado, en su vida y en mi vida. Buscar agradar a Dios. Y Pablo le dijo a Timoteo, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros las buenas noticias y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Si Dios te ha dado un ministerio, llévalo a cabo. O estás buscando tener la iglesia más grande, o estás buscando agradar a las personas, metiendo todo lo que el mundo ofrece para que las personas se sientan atraídas. Y en realidad no estás formando siervos y discípulos de Cristo, sino personas que simplemente están aprendiendo a ir un domingo, un miércoles a un lugar y levantar las manos y aplaudir. Porque en verdad muchos lugares así están llenos de personas con este tipo de maestros que buscan agradarles a la gente, que su objetivo es, como dijo el apóstol Pablo, agradar a los hombres y no a Dios. Hay gente, sí, a veces tienen mucha gente. Aquí en Ensenada pues no hay iglesias tan grandes, como en otros lugares que vemos a través de las redes sociales, pero por lo regular
las iglesias que tienen más gente, más aglomeración de personas, son aquellas que buscan siempre agradar a la gente, que buscan dar un mensaje light, un mensaje complaciente, un mensaje que vaya de acuerdo a lo que la gente quiere oír. Siempre son mensajes de motivación, y por lo regular, casi siempre el que está a cargo, el líder o pastor, es un hombre que se quiere ver muy desenfadado. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que no es muy rígido, ¿no? Que no le da mucha importancia al respeto que se le debe dar a la palabra de Dios, ¿no? Me subo en shorts, en chanclas, y tengo como 40 y tantos, 50 años, pero me quiero ver como de 20, ¿no? Y quiero aparentar que soy un chavalillo, y me subo a predicar ahí haciendo la verdad hasta el ridículo, ¿no? Porque ya es una persona de como 50 años y se quiere ver como de 20, ¿no? De 19 años. Por favor, hermanos, no caigamos en eso del mundo, no caigamos en el ridículo. Tengamos en cuenta que somos ministros, siervos del Señor. Representamos como embajadores al Dios Todopoderoso, y debemos representarlo con dignidad, con orgullo y con mucho respeto y reverencia, hermanos. De esa manera debemos hacerlo. Pablo le dijo esto: lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Y luego dice en el versículo 6, ya despidiéndose Pablo: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Usted quiere ese premio, querido hermano, pastor, líder? Pues haga lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: busque agradar a Dios y no a los hombres. Busque agradar a Dios y no diluya el mensaje de la palabra de Dios para agradar a las personas. No sea como algunos que dicen: no, aquí no digas homosexual, aquí no digas lesbianismo, aquí no digas fornicario, aquí no digas adúltero, aquí solamente habla de fallas, no digas pecado. Diluyendo el mensaje de la palabra de Dios. Recuerda, hermano, pastor, líder, maestro, hemos sido llamados con un solo objetivo: agradar a Dios y no a la gente. Si tú eres de los que quiere agradar a las personas, pues quiero decirte algo: tú no eres siervo de Jesucristo, aunque tú te llames siervo de Dios. No lo eres, si no haces las cosas para Dios, agradándole a Él solamente. En esta mañana el consejo es dado por el apóstol Pablo a Timoteo: agrada a Dios, agrada a Dios. Y el título del mensaje es: lo que debe hacer un verdadero siervo de Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, y sabemos que tu mensaje maravilloso y poderoso nos anima a seguir adelante y haciendo las cosas conforme tu voluntad y conforme tus deseos. Sabemos que podemos caer en el engaño de las cosas que el mundo ofrece para quererlas introducir dentro de las iglesias, pero te pedimos que nos ayudes a seguir siendo fieles a tu palabra, que es lo único en que necesitamos, la guianza de tu Espíritu Santo y tu palabra poderosa. Gracias por ella, gracias porque a través de ella nos enseñas cómo debemos dirigirnos como líderes, como ministros, como pastores, como siervos tuyos. Gracias, Padre, y ayuda a aquellos a salir del engaño y que reconozcan su pecado si han estado queriendo agradar a las personas y no a ti, Padre, porque entonces no son siervos tuyos. En el nombre de Jesús recibe la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén. Dios bendiga tu vida, hermano. Y recuerda, tu hermano Miguel Green Fisher se despide de ti con un solo deseo: de que seas bendecido hoy y siempre. Y Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Recuerda, procura presentarte aprobado delante de Dios como un obrero bueno, que no tiene de qué avergonzarse y que enseña bien la palabra de verdad. Bendiciones.